Hare Krishna, bienvenidos a todos, empezando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita. Introducción. Desde la infancia, Srila Prabhupada adoró al Señor Krishna, pues lo consideraba la suprema personalidad de Dios, la fuente de toda la existencia. Y a los 22 años, después de su primer encuentro con su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Srila Prabhupada se volvió cada vez más activo en la difusión de las enseñanzas del Señor Krishna. En el Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 1, vemos a Srila Prabhupada luchando solo para publicar la revista De Vuelta al Supremo, mecanografiando personalmente, editando, visitando la imprenta y luego distribuyendo los ejemplares en las calles de Nueva Delhi. Trabajando solo en Jhansi, India, Prabhupada reunió a unos pocos seguidores a tiempo parcial para crear la Liga de Devotos, un primer intento de poner en práctica su visión de presentar a Krishna, la suprema personalidad de Dios, a personas de todas las naciones, razas y niveles de la sociedad. Srila Prabhupada llegó a Estados Unidos en 1965. Pero estaba lleno de fe en Krishna y de determinación para establecer la conciencia de Krishna en Occidente y cumplir así el deseo de su maestro espiritual y la predicción de las escrituras y de los santos anteriores. Hombres y mujeres jóvenes del Lower East Side de Nueva York se unieron a él atraídos no tanto por la cultura védica como por Swamiji y su canto de Hare Krishna. Así, a partir de una pequeña tienda, Srila Prabhupada introdujo el movimiento Hare Krishna en Estados Unidos. Seguimos a Srila Prabhupada hasta High Hasbury en San Francisco, durante el apogeo hippie de 1965, cuando establece allí su movimiento para la conciencia de Krishna, tal como lo había hecho en la ciudad de Nueva York. Luego, en 1967, en mayo, aparentemente sufrió un ataque cardíaco y se retiró a la India para recuperarse. Se hizo aún más claro que el movimiento para la conciencia de Krishna, su vida y su crecimiento dependían enteramente de él. Aunque unas pocas docenas de trabajadores sinceros se dedicaban a su servicio, se sentían impotentes e incompetentes para realizar cualquier trabajo misionero o incluso para mantener sus propios votos espirituales de abstenerse de sexo ilícito, comer carne, intoxicarse y jugar, a menos que él estuviera personalmente presente para dirigirlos. En diciembre de 1967, Srila Prabhupada regresó a Estados Unidos con su joven familia espiritual. Como comentaría Srila Prabhupada varios años después, su movimiento no comenzó realmente hasta su regreso a Estados Unidos en diciembre de 1967. Sabía que su tiempo era limitado. El ataque cardíaco lo había demostrado. Ahora, en el tiempo que le quedaba, tenía que cumplir su misión. Y a medida que su Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna comenzó a crecer, gradualmente se extendió más allá de sus inicios simples y a veces humorísticos para convertirse en una institución espiritual considerada digna de mención incluso entre las religiones del mundo. En el presente volumen seguimos a Srila Prabhupada a través de los años de su mayor participación activa en ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, como su único líder. En 1968, Srila Prabhupada tenía aproximadamente 50 discípulos y 6 centros de ISKCON. Aunque sus seguidores han aumentado en número, la mayoría de ellos no son más que neófitos sinceros. Prabhupada está personalmente disponible para cada uno de sus discípulos y continúa administrando y manteniendo cada centro de ISKCON. Luego, en julio de 1970, Srila Prabhupada forma su comisión del cuerpo gobernante y comienza a entregar la administración de ISKCON a su junta de secretarios del GBC. Sin embargo, encontramos a Prabhupada todavía guiando activamente las actividades de su sociedad, que en 1971 se había ampliado a 600 discípulos y 65 centros. Aunque las enseñanzas de la conciencia de Krishna han existido desde tiempos inmemoriales en las escrituras védicas sánscritas de la India y son el origen y la esencia de toda expresión religiosa, hasta que Srila Prabhupada comenzó su prédica, la conciencia de Krishna en su pureza original nunca se había difundido ampliamente.
En el texto védico más popular y básico, el Bhagavad Gita, el Señor Krishna enseña que Él es la suprema personalidad de Dios y que la verdadera religión, el verdadero conocimiento y el verdadero esfuerzo solo se pueden entender cuando uno dedica su vida al servicio amoroso del Señor. Solo la entrega total al Supremo puede librarnos de las leyes del karma y del ciclo de repetidos nacimientos y muertes. Srila Prabhupada estaba convencido de que el servicio devocional al Señor Krishna es la meta de la vida y que ocupar a los demás en el servicio devocional es la actividad benéfica más elevada. Y estas convicciones lo impulsaron a viajar y predicar en nombre de su maestro espiritual y de Krishna. El éxito de Srila Prabhupada en la propagación de la conciencia de Krishna se debió a que la suprema personalidad de Dios le había otorgado poder directamente. El Chaitanya Charitamrita afirma: Kali Kalera Dharma Krishna Nama Sankirtana Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. El sistema religioso fundamentalmente en la era de Kali es el canto del santo nombre de Krishna. A menos que Krishna le haya otorgado poder, no es posible propagar el movimiento de Sankirtana. Sin embargo, aunque Srila Prabhupada recibió el poder, la historia de su vida no es una en la que el éxito llega de manera ordenada y automática, siendo todo obrado milagrosamente por Dios. Más bien, la historia de Srila Prabhupada es una historia de constantes intentos en nombre de su maestro espiritual. Los éxitos llegan, pero solo después de un gran esfuerzo y fe. Prabhupada encontró dificultades al tratar de difundir el amor por Dios en el mundo ateo. A veces se encontró con la oposición de los gobiernos, los medios de comunicación y los religiosos, incluidos los de la India. E incluso dentro de su propia sociedad se encontró con dificultades causadas cuando sus discípulos neófitos cayeron en las tentaciones del mundo material. Sin embargo, a través de todas las dificultades, Srila Prabhupada perseveró con la sublime tolerancia, la bondad y la determinación inquebrantable de un devoto puro del Señor Krishna. Según los criterios materiales, es extraordinario que una persona de la edad de Srila Prabhupada pudiera viajar constantemente, enfrentarse a problemas y oposición y al mismo tiempo producir volumen tras volumen de literatura védica traducida. Pero la visión material no puede comprender las actividades de Srila Prabhupada. Él era verdaderamente un Mahatma, como lo describe Krishna en el Bhagavad Gita. Los Mahatmas siempre están trabajando bajo la dirección de mi energía interna. Al difundir la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada estaba lejos de ser un mero fanático religioso que trataba de aumentar una secta. Sus escritos, viajes y prédicas lo hacían con devoción pura al Señor Krishna y por lo tanto eran trascendentales. Srila Prabhupada vio que era Krishna mismo quien traía los resultados. El Señor Chaitanya ha declarado: Prithivite achayata nagara di grama sarvatra pracharahaive moranama. En cada pueblo y aldea se oirá el canto de mi nombre. Estas palabras pronunciadas directamente por el Señor Chaitanya son ciertamente ciertas. La predicción del Señor debe cumplirse. Sin embargo, muchos Vaishnavas gaudías, incluso en tiempos tan recientes como los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, consideraron problemática la predicción del Señor. El nombre del Señor Chaitanya en cada pueblo y aldea debe tomarse esto como una alegórica. Ciertamente los americanos, los europeos, los africanos, los polinesios, los mongoles, los melechas incultos de fuera de la India nunca podrían volverse Vaishnavas. Así pues, las palabras del Señor Chaitanya habían parecido un tema enigmático para la especulación. Sin embargo, Srila Prabhupada estaba bajo las órdenes de su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati de predicar la conciencia de Krishna más allá de la India. Y en 1965 él solo dio el gran paso y abandonó la India, cruzó el Atlántico y fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en la ciudad de Nueva York. Aunque algunos de los hermanos espirituales de Prabhupada habían ido a Inglaterra unos 30 años antes, no habían logrado establecer nada e incluso habían llegado a la conclusión de que no era posible dar conciencia de Krishna a la gente occidental. Pero Srila Prabhupada, cumpliendo la predicción del Señor Chaitanya, viajó y empleó a sus discípulos en viajes para abrir centros en la ciudad de Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Montreal, Buffalo y Seattle. También envió a sus discípulos al extranjero,
a Londres y a otros países, y ellos triunfaron donde los hermanos espirituales de Prabhupada habían fracasado. Como explica el presente volumen, Srila Prabhupada no solo viajó para reclutar nuevos devotos y establecer la conciencia de Krishna en nuevos lugares alrededor del mundo, sino también para mantener lo que ya había comenzado. Si no hubiera continuado viajando a cada templo, instruyendo a sus discípulos, observando su progreso, corrigiendo sus errores, elevando el nivel de su conciencia de Krishna, los devotos no habrían podido continuar. Prabhupada tuvo que viajar repetidamente alrededor del mundo. Srila Prabhupada, por su fe en Krishna, por su dedicación desinteresada a la orden de su maestro espiritual y por las bendiciones del Señor Chaitanya, hizo lo que nadie más podría haber hecho. Como afirma el Chaitanya Charitamrita, Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartana. Solo aquel que ha recibido el poder del Señor Krishna puede realmente difundir el canto de Hare Krishna por todo el mundo. Este volumen es un relato de años de lucha y de realización final en la vida de Srila Prabhupada, e invito al lector a saborearlos. Aquí está la historia de la pobreza a la riqueza, de alguien que comenzó solo, sin nada, pero cuyos movimientos, escritos y vida personal crearon una impresión asombrosa y permanente en el mundo. Al seguir a Srila Prabhupada a través de estos tiempos, obtenemos una comprensión de su vida exaltada y humilde. No puedo describir a Srila Prabhupada en su totalidad, por lo tanto he compuesto una invocación rogando que se me permita contar esta historia puramente desde el punto de vista trascendental. De lo contrario, quedaría arruinada y sería incomprensible. Cuando se cuenta apropiadamente, la vida del devoto puro brinda la mayor alegría y beneficio a los oyentes. Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol.